Asociación de Derecho Comparado y del decano de esta Facultad de Derecho, me es muy grato inaugurar este panel sobre cuestiones de derecho internacional privado en el arbitraje. Ustedes saben que el informe preliminar del presidente de la Corte de Casación, Marc Ancel, en la famosa causa Bustravari, dice que el juez natural del comercio internacional es el árbitro internacional. Es una expresión que permite aquilatar, sin lugar a dudas, la importancia que ha tenido el arbitraje como medio de resolución de conflictos en el comercio internacional expandido como nunca antes por efecto de la globalización que, superando con el auxilio de la tecnología las barreras geográficas y las distancias, ha convertido al mundo en un mercado único. Este comercio internacional ha desarrollado no solo un medio de resolución propio, el arbitraje, como acabamos de decirlo, sino también un sistema jurídico propio, la lex mercatoria, que algunos llaman la nueva ley mercatoria, cuyo principio fundamental es, al decir de Gargano, la circulación de los modelos contractuales. Pero la ley mercatoria tiene otras fuentes, las convenciones internacionales, el derecho comunitario y en algunos casos el soft law, que se manifiesta en los principios unidrones u otros esfuerzos semejantes. Pero ustedes se preguntarán, ¿ello implica la desaparición del derecho estatal? De manera alguna. Se ha señalado entre nosotros que hay vastos actores del derecho que quedan reservados al derecho estatal. El régimen de la insolvencia, el derecho societario, el derecho de la competencia, los regímenes de propiedad industrial e intelectual, y siempre existe esa idea un poco inasible, pero universal, del orden público, que puede ser una valla para la aplicación de leyes extranjeras, de pactos entre partes o del reconocimiento de sentencias o laudos. Por lo que, pudiendo estar las relaciones comerciales expandidas en más de un Estado y existiendo siempre como telón de fondo el derecho estatal, o sea que de algún modo la relación jurídica podrá ser sometida a test de conformidad con algún derecho estatal, y necesariamente habrá de recurrirse a un juez estatal, a nosotros los jueces estatales, para ejecutar una sentencia o laudo, se presentarán los problemas propios del derecho internacional privado, cuál es la jurisdicción competente y cuál es la ley aplicable. Y ello tiene un reflejo inexorable en el ámbito del arbitraje comercial internacional, pues muchas veces los árbitros se ven obligados a resolver cuál es la ley aplicable al contrato y deberán tener cuidado en que ese laudo o su laudo sea ejecutable en el país donde previsiblemente lo sea. De allí que entre arbitraje comercial internacional y derecho internacional privado existe un diálogo permanente. Y para esclarecernos sobre los avances más recientes, tenemos hoy en esta, nuestra Facultad de Derecho, un panel de lujo. Lo encabeza como primera dama la doctora María de Sausal, que honra esta casa de estudio como profesora de Derecho Internacional Privado y honra a la magistratura argentina como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y tratadista reconocida. Y como si esto fuera poco, es secretaria general de la Asociación Argentina
Argentina de Derecho Comparado, que es quien organiza este encuentro y este panel. Pero además es corredactora del Código Civil y Comercial en Derecho Internacional Privado, es decir, de nuestro nuevo Código Civil y Comercial. Salteo a Julio Rivera Hijo por razones de parentesco. Después lo voy a presentar. Y paso a quien agradezco profundamente que esté con nosotros y que haya venido desde el Uruguay, que es la profesora Cecilia Fresnedo, profesora de Derecho Internacional Privado de la prestigiosa Universidad de Montevideo, de la Universidad de la República de Montevideo, y nada menos que la directora del Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Es profesora invitada en múltiples lados. Y es autora de numerosos libros y artículos y además representa al Uruguay con solvencia en casi todos los ámbitos internacionales en los que es parte, que lo representa hoy en esta jornada. Y finalmente tenemos al doctor Diego Fernández Arroyo, a quien yo había preparado otra presentación cortita, pero otra. Pero el doctor Diego Fernández Arroyo me ha pedido que lo presente como miembro del Colegio de Abogados de San Nicolás. ¿Ustedes saben dónde está San Nicolás? Eso me lo pide en primer término, lo demás son cosas secundarias, saco la boca. Además es profesor de la Escuela de Derecho del Instituto de Estudios Políticos de París, CIEMPO, y director del ILM, Transnational Arbitration. Es miembro del curatorio de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y es secretario general de la Academia Internacional de Derecho Comparado, de la cual es parte de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Es un destacadísimo árbitro en arbitrajes internacionales comerciales y de inversiones. Pero no todo en la vida pueden ser laureles académicos. Tiene un problema que lo hace sufrir. Es hincha de un equipo de fútbol que todavía está en la primera, no sabemos por cuánto tiempo. Además es un hincha sufrido, me conta. Y si ustedes siguen el campeonato, deberían saber cuál es el equipo que está último. Bueno, es hincha de San Lorenzo. Aún así ha preparado específicamente este panel para estar hoy con ustedes. El que nos presenta, como acá hay miembros de la cátedra de familia, me van a entender, es mi hijo, por afinidad. El doctor Julio César Rivera Jr., o hijo, que es egresado de Harvard, egresado de la Universidad Católica Argentina, doctorado en esta, nuestra universidad, coach y preparador de equipos internacionales de arbitraje que acaban de ser aceptados en una competencia internacional en París y que el año pasado ganaron otra de las competencias internacionales que él codifició, coachó. Y que además es el que ha sido el de la idea del panel y el que tiene la tarea más importante, que es la de la dirección del panel. Porque este no va a ser un panel como muchos de ustedes están acostumbrados a que se hagan 3 exposiciones continuas desilvanadas y que poco nos sirvan, sino que va a estar dirigido a través de preguntas. Bueno, disculpen por el uso excesivo del tiempo y los dejo con este panel de lujo. Muchísimas gracias. Es un placer acá compartir la mesa con estos 3 profesores expertos en la materia.
Aprovecho, paso un mensaje breve, pero si alguien quiere sentarse en el fondo, acá adelante hay por lo menos 5 sillas libres, si no son tímidos, tienen lugar para sentarse, porque veo que hay mucha gente parada. Empecemos entonces con las primeras preguntas. Como anticipó Graciela, la idea es que esto va a ser más en formato de diálogo, porque cada uno de los participantes, más que charlas extensas sobre algún punto en particular. Y la primera pregunta, bueno, tanto la Argentina como Uruguay han aprobado una ley de arbitraje internacional, con lo cual una de las principales tareas de esta clase de leyes es definir cuándo estamos en presencia de un arbitraje internacional. La primera pregunta sería, ¿qué criterios han establecido tanto la ley argentina como la ley uruguaya a los fines de fijar la internacionalidad de un arbitraje? Arrancamos con la doctora Usal. Bueno, también quiero agradecer la presentación y agradecer a los organizadores por haberme invitado a compartir esta tarde con ustedes y con dos amigos que tanto aprecio. Bueno, como todos ustedes supongo saben o recuerdan, Argentina sancionó una ley de arbitraje internacional largamente buscada en julio del año pasado. El 4 de julio de 2018 finalmente recibió la sanción en nuestro Congreso de un proyecto que había sido elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sobre la base de la ley de Uncitral y que fundamentalmente sigue sus lineamientos, aunque le hace algunos ajustes sobre el modelo de la ley del 85 con las reformas de 2006. En realidad, esta ley es una ley de carácter procesal, fundamentalmente. O sea, es una ley que contiene disposiciones de jurisdicción internacional, aunque también tiene algunas disposiciones sobre el derecho de fondo. En este aspecto, alguien podría preguntarse, entonces, ¿es una norma de derecho procesal internacional y es una norma de derecho procesal? ¿Por qué la ha dictado el Congreso de la Nación? Bueno, hemos defendido muchas veces en el Congreso el punto. Es una ley de naturaleza federal, la ha dictado el Congreso en uso de las facultades de delimitar el ámbito de la soberanía del Estado, de fijar las cuestiones de límites, de fijar las cuestiones de los límites jurisdiccionales de nuestros tribunales frente a los tribunales extranjeros, o sea, de nuestros tribunales estatales y también de nuestros tribunales arbitrales, de cuáles son los árbitros internos y cuáles son los árbitros que incursionan en el ámbito del arbitraje internacional. Establece los límites de la soberanía jurisdiccional del propio Estado, es una facultad delegada por el Congreso, por las provincias en el Congreso de la Nación. Y dictar las normas para poner en ejercicio este tipo de facultades delegadas es facultad del Congreso de la Nación, y por eso es que hay una ley procesal dictada por el Congreso de la Nación. Es una ley de naturaleza federal. El rasgo fundamental que nos marca el artículo 1 de la ley es su ámbito material de aplicación, y dice que la ley de arbitraje, esta ley de arbitraje comercial internacional, se aplica al arbitraje comercial internacional y lo rige en forma exclusiva. Este matiz en forma exclusiva es para excluir de la regulación del arbitraje internacional otras regulaciones que están contenidas en los códigos procesales provinciales y que quedan reducidos al arbitraje doméstico con este rasgo de exclusividad. Por supuesto que se marca en este artículo 1 también el ámbito de la prelación del derecho internacional sobre la fuente interna, porque se dice que lo va a regir en forma exclusiva sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral.
O sea que los tratados y convenciones en materia de arbitraje, de los que la Argentina es parte, tienen preeminencia por sobre nuestra nueva ley 27449, que es una ley de derecho procesal internacional de fuente interna, aplicable en defecto de tratados o convenciones en aspectos no previstos por ella. Y en la pregunta se centra fundamentalmente en la internacionalidad, el arbitraje comercial internacional. ¿Cómo se precisa cuándo el arbitraje es internacional? Una cláusula arbitral es una cláusula de prórroga de jurisdicción, es una cláusula que contiene un pacto de elección de foro en favor de jueces o árbitros, en este caso en una materia que es materia internacional. Esta circunstancia hace que nuestra ley de arbitraje comercial internacional juegue o se incardine en las normas de derecho procesal internacional que tiene nuestro Código Civil Comercial de la Nación en la fuente interna. O sea, los artículos 2605, 2607 en el Código Civil Comercial de la Nación regulan los acuerdos de elección de foro. Y esta relación entre los dos ordenamientos está claramente establecida por el artículo 107 de la ley. El artículo 107 de la ley dice que las previsiones de los capítulos, el primer capítulo que marca el ámbito de aplicación de la ley, no obstan a la aplicación del artículo 2605 del Código Civil Comercial de la Nación. ¿Qué nos dice el artículo 2605 del Código? Que solo pueden prorrogarse jurisdicciones, jueces o árbitros fuera de la República en materias de carácter patrimonial e internacional. O sea que ya tenemos dos elementos incorporados al ámbito de aplicación, dos rasgos de este arbitraje, que es internacional y que debe ser de naturaleza patrimonial. Entonces, este rasgo de la internacionalidad, ¿cuándo un arbitraje es internacional? En el artículo 3, la ley define cuándo el arbitraje es internacional y nos dice que cuando las partes en un negocio, en un acuerdo de arbitraje, tienen al momento de la celebración del acuerdo sus establecimientos en estados diferentes. Luego nos aclara qué es esto de establecimientos en estados diferentes, porque podría ser que fueran dos sociedades extranjeras que tienen establecimientos en la República. Y el artículo 3 señala que, en el artículo 4, se señala que si las partes tienen más de un establecimiento, el establecimiento que se va a tomar en cuenta para definir la internacionalidad es el establecimiento que guarde la relación más estrecha con el caso. O sea que si fuera un conflicto entre dos establecimientos de empresas extranjeras que tienen el establecimiento asentado en el país, el laudo podría no caer en las características del arbitraje, podría no caer en las características de internacionalidad a las que nos estamos remitiendo. Luego dice que si las partes tuvieran su establecimiento en un mismo estado, también la relación será considerada internacional si el lugar del arbitraje, determinado conforme al acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje, está en un estado diferente. O sea, el lugar de la sede del arbitraje. Y luego nos dice que también será internacional, aunque las partes tengan sus establecimientos en el mismo estado, si el cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones en la relación comercial o el lugar con el que el objeto del litigio tenga una relación más estrecha se encuentra en un estado extranjero. Bueno, este artículo 3 sigue el artículo 3 de la ley modelo de UNCITRAL muy de cerca, pero omite el inciso C del artículo 3. No dice nada al respecto, pero omite el inciso C, que es aquel inciso que prevé una multinacionalidad subjetiva, o sea, prevé la posibilidad de que las partes puedan establecer o convenir expresamente que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con algo y que es internacional. O sea, una internacionalidad creada por la voluntad de las partes. La internacionalidad, tal como
la entiende nuestro sistema jurídico, es una internacionalidad dada por elementos objetivos del caso, por vinculaciones del caso, estas que nos menciona el artículo 3, con el territorio de más de un Estado nacional. O sea, la relación es multinacional porque objetivamente lo es. Tradicionalmente, esa ha sido la posición del derecho argentino de las soluciones legales en nuestro país, el artículo 1 del Código Procesal, su exposición de motivos lo explica bien. O sea, la jurisdicción es improrrogable como principio y alcanza a personas, bienes, relaciones dentro del ámbito del territorio del propio Estado. Y estos son los procesos que no son los competentes. Sin embargo, se admite la posibilidad de prorrogar jurisdicción en jueces o en árbitros fuera de la República en cuestiones internacionales, naturales e internacionales. O sea que habilitar la internacionalidad del arbitraje exige un elemento objetivamente multinacional y está marcado por el descarte, digamos, del inciso C del artículo 3 de la ley Modelo de Ucitral. Ustedes, sin embargo, podrían reparar en que el lugar del arbitraje también marca la internacionalidad, aunque las partes tengan un domicilio en el mismo Estado, o sea, establecimientos en el mismo Estado. O sea, por voluntad de las partes, la elección del arbitraje, del lugar del arbitraje, multinacionalizaría la relación. Y alguno de ustedes podría decir, bueno, pero ahí hay un país internacional creado por la voluntad de las partes, al fijar la sede del arbitraje fuera del lugar común de establecimiento de las partes, convirtiendo en internacional un caso absolutamente interno. Es una objeción válida. Después supongo que la doctora Frenedor nos va a ilustrar cómo resolvió esto la ley uruguaya, que omitió esta referencia que nosotros estamos mencionando aquí. Sin embargo, la ley argentina lo mantiene. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede, por voluntad de las partes, internacionalizar un arbitraje por la sola elección de la sede en un caso absolutamente interno argentino. La respuesta es no, a poco que nosotros reflexionemos en que esta norma funciona junto con el 2605, que para la validez del acuerdo arbitral nos exige que la cuestión sea internacional. Y además, el artículo 104 de la propia ley, como el artículo 5 de la Convención de Nueva York, que se aplica al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y nos vinculan con 158 estados, pone como control de oficio que el laudo no contradiga la ley argentina, en nuestro caso es el 104, o sea, o la ley del país que reconoce. Y esto se refuerza con el artículo 5 de la ley, que dice que la presente ley no va a afectar ninguna otra ley argentina en virtud de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones que no sean las de la presente. O sea, no podríamos violentar nuestra legislación mediante la elección de la sede burlando la internacionalidad argentina. Ahora, ¿cómo se entiende entonces esta mención del artículo 3b que tiene esta ley de arbitraje? Si lo relacionamos el artículo 3 con el artículo 2 de la ley, vemos que esta ley se aplica únicamente si la sede del arbitraje se encuentra en el territorio de la República Argentina. O sea que el supuesto que prevé el artículo 3b para que la sede sea captada dentro del marco de la ley es que la sede del arbitraje, de este arbitraje internacional de partes que tienen sus domicilios o sus establecimientos en un mismo estado, tenga que estar ubicada en la Argentina. O sea que las partes, en un caso absolutamente interno o extranjero, hayan optado por fijar la sede del arbitraje en la República. Por ende, ¿nosotros qué resguardamos? Resguardamos la improrrogabilidad de la jurisdicción argentina. O sea, no nos ponemos a tutelar la prorrogabilidad o improrrogabilidad de un fallo, de un caso nacional extranjero. Admitimos entonces
que los extranjeros en un arbitraje interno puedan prorrogar jurisdicción y elegir la jurisdicción argentina si esta sede, la sede del tribunal arbitral fijado en la Argentina les brinda confianza, les brinda algún tipo de ventaja. Lo que no vamos a admitir como legítimo es que dos domiciliados en la Argentina prorroguen jurisdicción mediante la elección de la sede del arbitraje en el extranjero. ¿Pueden hacerlo? Y de hecho, pueden hacerlo. ¿Quién lo impediría? Pueden hacerlo. El tribunal del lugar de la sede del arbitraje en el extranjero podría funcionar, pero mejor será que se preconstituyan garantías para el cumplimiento del arbitraje en el extranjero. Porque si ese laudo quisiera ejecutarse en el país, sería un laudo extranjero, sería analizado con las pautas de la Convención de Nueva York o de la ley, pero tropezaría con el control de la compatibilidad con las leyes, la ley argentina, que según la ley argentina el objeto de la controversia sea susceptible de arbitraje, que según la ley del país que reconozca, artículo 5 de 2 de la Convención de Nueva York, sea susceptible de reconocimiento de validez en el estado del arbitraje. O sea que vemos que será un mérito de eficacia. Este arbitraje extranjero, de caso absolutamente nacional extranjero, se prorroga jurisdicción fijando la sede del arbitraje en un tercer estado que no es la Argentina. Y el laudo viene a nuestro país a ser reconocido. ¿Vamos nosotros a considerar que ese era un arbitraje interno, doméstico del país extranjero y lo vamos a objetar? Pareciera que no, porque nosotros admitimos que en un caso interno extranjero se elija una sede en la Argentina. Parece que lo que protegemos es la inprorrogabilidad del tribunal o de los árbitros domésticos en un caso interno, pero no protegemos esa misma inprorrogabilidad en un tribunal extranjero. O sea que no vamos a descartar, porque es un caso absolutamente interno y se ha prorrogado subjetivamente, la validez de esta cláusula de prórroga. Bueno, creo que ahí hay por lo menos algunas ideas sobre cómo juega entonces el artículo 3 que define la internacionalidad con el artículo 2605, con el artículo 5 de la misma ley, con el artículo 2 y con el 104, para señalar el matiz de la internacionalidad objetiva del caso. Muchas gracias, doctora. Pasemos entonces con la doctora Festino para que nos cuente cuál es el enfoque de la ley uruguaya en este punto. Algo ha anticipado la doctora Ossal respecto de la inexistencia de una cláusula similar respecto de la elección de la sede como criterio de internacionalidad. ¿Nos puede contar por qué esto es así, etc.? ¿Se escucha? Bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores por la invitación. Un placer para mí estar aquí, en la prestigiosa universidad, a la que he venido muchas veces, espero venir unas cuantas más, me encanta. Y muchas gracias a todos por estar acá. Veo que está llena la sala y gente parada, ¿verdad? No sé qué. Así voy a tratar de hablar poco para no demorarnos tanto. Bueno, primero una cosa, ay, sí, yo me muevo y eso que no camino atrás, me cuesta estar quieto. Bueno, primero contarles que nosotros le ganamos por un día, porque la ley de Uruguaya se aprobó el 3 de julio, y la de ustedes en 4, es increíble, ¿no? Bueno, y ahora directo a la internacional. Y ahora, por suerte no tenemos todos esos problemas que contó María Elsa con el Estado Federal de Uruguay, es un Estado unitario, como ustedes saben, así que ningún problema con eso. Bueno, con respecto, un poco para hacer el paralelismo con los temas que tocó María Elsa. Si bien nosotros no tenemos la norma
tratados, el artículo 1.2 de la Convención de Normas Generales Interamericana, el CIVIL 2, Montevideo, y los artículos 13 y 524 del CPP. O sea que, en el fondo, funciona igual. Con respecto a la internacionalidad, quiero decir que la ley uruguaya sigue en líneas generales a la del modelo UNCITRAL, pero también no solamente omite el literal C, sino que tiene un inciso expreso que dice: la sola voluntad de las partes no podrá determinar la internacionalidad del arbitraje. Y esto tiene una historia. Es más, se ha venido diciendo, no por mí, en la doctrina uruguaya, que esto a esta altura constituye un principio fundamental de la República Internacional del Uruguay. Esto arrancó desde cuándo? En noviembre del 93, en la reunión de expertos previa a CIVIL 5. Los delegados uruguayos en esa reunión de expertos eran los profesores Operti y Herbert. Y ellos se opusieron a la solución que contenía el proyecto de convención elaborado por José Luis Siqueiros, que conoce, mexicano americano, que decía, seguía un poco la normativa europea y decía que contratos internacionales cuando entrañan conflicto de leyes, lo cual habilitaba a internacionalizar un contrato por la sola voluntad de las partes. Uruguay se opuso férreamente a eso y en definitiva no fue incorporado a la Convención de Contratos. Bueno, entonces eso marcó una línea y se ve reflejado en ese literal cuarto del artículo 1 de la ley de arbitraje uruguayo. Habló de tantas cosas María Elsa que ahora no sé, sí, pero básicamente con respecto a la internacionalidad es eso. Con respecto a cómo juega eso con el derecho internacional privado de fuente interna uruguaya, que hasta hoy, por ahora, sigue siendo el apéndice del Código Civil, básicamente, ustedes saben, en el año 41, siempre funcionó y siempre fue admitido el arbitraje interno e internacional, aunque es una prórroga de jurisdicción, que nosotros tenemos una leyenda negra, somos el único país del planeta, se dice por ahí, que no admitimos la autonomía ritual. No, esas la admitimos relativamente, en ciertas condiciones, en algunos casos, así. Bueno, claro, invertimos los términos. Vieron que en casi todos los países se dice vale la autonomía, salvo, Nosotros decimos no vale, salvo, Bueno, no vale salvo que la ley competente lo autorice. Y en materia de arbitraje, del Tratado de Derecho Procesal del 81, de 1889 en adelante, se admite el arbitraje y no pasa nada. Y está regulado a nivel interno y a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional, ley interna, recién tenemos desde el año pasado igual que usted, ¿no? Pero siempre funcionó, pero el arbitraje no se trata por extranjeros, siempre y cuando cumplan las condiciones. A ver, una cosa es admitir el arbitraje y otra cosa es el todo vale. El todo vale no llega, pero la condición del arbitraje sí. Esa sería la situación. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo es? Ustedes no omitieron, junto con la expresa referencia de que no se aplica el inceso cédula, omitieron referir la posibilidad de fijar la sede del arbitraje fuera. Eso sería la internacionalidad subjetiva. Exactamente. Nosotros lo admitimos de esa manera soslayada, o sea, admitiendo que un caso extranjero pueda prorrogar la sede, poniendo la sede en Argentina, no a la inversa, no que un caso argentino pueda prorrogar fuera. Suponte que un caso argentino o un caso interno cualquiera, que es absolutamente interno, si hubiera prorrogado la jurisdicción mediante la sede, se hubiera internacionalizado designando la sede en el extranjero, ¿ustedes objetarían en el momento del reconocimiento de ese laudo extranjero, Estado en el país, la sede? Supongamos que fuera uruguayo, probablemente lo harían. Y si fuera argentino, ¿lo objetarían? ¿Objetarían la validez de la cláusula arbitral? No sé si me explico la pregunta. La validez de la cláusula arbitral. No, o sea, no sé, no creo que se haya planteado el caso. Para entender la pregunta, María,
idea sería dos partes como establecimiento exclusivo en Argentina, si pactaran sede en Montevideo, ¿cómo trataría el La derecho? ley La ley uruguaya que se la supuesta. validez de esta cláusula de prórroga. Bueno, en ese caso se aplicaría la ley del arbitraje, porque se aplicaría, o sea, se aplicaría porque precisamente el artículo 1, el segundo, dice que las disposiciones de la presente ley, con excepción de algunos artículos, se aplicarán únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio de la República, ¿verdad? ¿Qué pasó? Aplicaría la Convención de Nueva York. Aplicaría la bueno, Convención de Nueva bueno, York. a los efectos. Y la ley, en principio, como el arbitraje en vez del CGP, porque antes de la ley, no me explayé demasiado en eso, antes de la ley no teníamos normas de procedimiento ni nada que regularan el arbitraje. Entonces, ¿qué hacían muchos juristas? Lo que proponían era, hay que cumplir con el CGP, lo cual era un Código General de Proceso, ¿verdad? Lo cual era un desastre, porque el CGP, entre otras cosas, exige escritura pública para el acuerdo arbitral, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, era un mamarracho. Entonces ahí estaba la de los con tendencia nacionalista, los con tendencia internacionalista. Entonces, con tu interpretación, Sí. ustedes interpretarían lo mismo que nosotros decimos. Porque si la sede está en el Uruguay. Bueno, perdón, Yo es de arbitraje, es argentino. no me atrevería. Yo no me atrevería a asegurarlo así. Probablemente si la sede está en el Uruguay, le aplicaría la ley internacional de bueno, arbitraje. es un tema. Yo la verdad que no es un tema que se haya desarrollado, no es un tema que no se ha planteado todavía, que yo sepa. Yo no me atrevería a asegurarlo, porque técnicamente, según las normas de la ley, ese arbitraje no sería internacional, sería interno nacional argentino, pero ese laudo se podría ejecutar en Uruguay por ser extranjero. En fin, yo qué sé. No sé. Pero llegarían casi al mismo resultado. Capaz que sí, capaz que sí. Que es la interpretación que propongo. Sí, claro. Tiene la ley argentina. No sé, no me atrevería a aseverarlo. Diego, vos querías preguntar algo. No. Yo quería manifestarte, ante todo, bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la posibilidad de estar con dos personas que aprecio mucho, tres en realidad, que aprecio mucho tanto en lo personal como en lo intelectual. Yo no vine acá a pelearme ni con Cecilia ni con María Elsa y espero que nos parezca eso después de lo que voy a decir. Yo tengo un problema, pero reconozco que es un problema personal, tal vez es así como algo síntoma, como se dice de San Lorenzo, que me hace de natural, tipo sufrido, que no tomo como verdades absolutas algunas cosas, incluso aunque esté en la legislación. Lógicamente todo lo que dijo María Elsa respecto de la legislación argentina, en cuanto al menos lo que se refirió a las normas en vigor, es cierto. O sea, sería rarísimo que no lo fuera. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones o algunas afirmaciones del principio que yo creo que por lo menos tendríamos que matizar. Y si llegamos a la conclusión, bueno, que es así, esto es así como dijo María Elsa, tendríamos que decir que la ley o se equivocó, el legislador se equivocó, o el legislador pecó de pereza intelectual o de demasiado conservadurismo, o que esas leyes son, o los principios reflejados en esas leyes son obsoletos. Me refiero a los siguientes postulados que hizo María Elsa, se lo repitió, por lo cual imagino que son algo cuestiones que ella realmente está convencida de su validez cuasi universal, como es una cláusula arbitral, es una cláusula de jurisdicción. Otra es la improrrogabilidad de la jurisdicción, es un principio en la legislación argentina. Otra es existe una exigencia inderogable de internacionalidad objetiva. Todos entrecomillados, todos los dijo la doctora Usada.
Repito, no digo que esto no sea así si uno mira las normas. Lo que me parece es que esas normas hay que estudiarlas en un cierto contexto y poner las cosas en su lugar. Enseguida voy a ir al ejemplo que plantea ella de dos partes con sede en Argentina, incluso podríamos decir única sede en Argentina, absolutamente argentina, que eligen como sede del arbitraje un país extranjero. Pero antes de ir a eso, el requisito, primero, lo de la jurisdicción, el hecho de que una cláusula arbitral tenga cosas en común con la elección de un juez, e incluso el hecho de que hayan sido tratados juntas en algún país, que no es lo más común, pero eso está reflejado en Argentina, no implica que sea lo mismo. Yo creo que son dos cuestiones distintas y el resultado de esa elección es muy distinto, entonces no se puede analizar como si fueran la vida apagamos, porque si no, toda la tarde escuchando el programa. Con lo cual, yo no lo tomaría como una cuestión tan certera, tan de principio. En el caso argentino, casi todos los que estamos hablando muy bien, incluso la profesora Fresnedo, la legislación argentina, ese artículo 2605 del Código Civil y Comercial que se ha aludido, a mi entender ha sido un error ponerlo como se ha puesto. Y se ha puesto, digamos, lo que se ha hecho es repetir el artículo primero del Código Civil y Comercial de la Nación en su reforma del año 76. Yo era muy chico en el año 76, pero, si no me equivoco, esa norma fue puesta ahí al principio de la dictadura militar, pura y exclusivamente para poder, como una exigencia que se hizo, para poder poner cláusulas de sumisión a tribunales extranjeros o arbitraje en los préstamos internacionales, obviamente los préstamos del Estado argentino. Fue con esa y con la intervención del profesor que asesoró a los legisladores de aquel momento, que se llamaba Arguitegui, el Congreso se llamaba Arguitegui, si no me equivoco en ese momento, se le dijo, bueno, se puede hacer esto, no se puede prorrogar, pero se puede prorrogar si y se dieron unas causales. Después, más tarde se quitó una de las causales que era temporal, una de las condiciones para la creación era temporal, pero eso quedó ahí. Tomar esa norma y reproducirla 40 años después, como se hizo, me parece una cuestión irreflexible o malamente reflexionada. Creo que tendríamos que haber aprovechado para hacer otro tipo de normas, sobre todo no meter el arbitraje en ese 2605. Se metió, por lo cual yo, repito, le doy la razón a María Elsa que el 2605 dice lo que dice. Y de otra forma no voy a hacer porque María Elsa fue la que lo dice, por lo cual lo saben mejor que yo. Pero yo creo que fue un error meter aquí la norma. Entonces, después de decir, metimos ahí por error y tomarlo eso como un principio de fondo, inderogable, universal, me parece que no es lo más adecuado. La improrrogabilidad de la jurisdicción está en el derecho argentino, así como regla, en ese artículo primero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero hablar de improrrogabilidad de la jurisdicción internacional es realmente un oxímoron total. O sea, la jurisdicción internacional es prorrogable por definición, por naturaleza. Es lo que pasa todos los días en toda actividad internacional. Es decir, lo excepcional es que no se pueda prorrogar en los casos donde un país determina o una asociación de países determina tal criterio de exclusivo, que siempre son muy poquitos criterios, como lo hace la legislación argentina. Son muy poquitos criterios que excepcionan eso. Fuera de todo eso se puede prorrogar. ¿Cómo no se va a poder prorrogar? En el ámbito interno cada país decide tratarlo como quiera, pero la jurisdicción es esencialmente improrrogable. Y si el artículo primero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o el artículo 2605 del Código Civil y Comercial dicen lo contrario, están mal, se equivocan. Y los jueces tendrían que decir, bueno, hacer como han hecho con tantas otras cosas, es decir, aunque la ley diga esto, en realidad se refiere a otra cosa, es una cuestión de contexto,
texto, quieren decir esto, pero es como se utiliza para otra cosa, como tantas decisiones recientes han dicho, bueno, en realidad la ley de arbitraje dice, las normas en el contrato de arbitraje hablan de orden público, pero en realidad no se refieren al orden público, se refieren a otra cosa. Es decir, tienen que utilizar los mismos criterios que han utilizado hasta ahora la jurisprudencia argentina, que ha sido muy progresista en general para evitar este tipo de malas decisiones legislativas. Y en cuanto a la exigencia de una internacionalidad objetiva, tampoco voy a discutir sobre esta cuestión, está ahí, pero lo cierto es que la ley de arbitraje ha puesto un criterio de internacionalidad. Digo, es internacional cuando las partes someten, cuando dos partes en un estado se someten a una sede arbitral en otro estado. Con lo cual se cumple el requisito de internacionalidad objetiva en ese sentido. Lo ha objetivado el legislador al hacer la ley de arbitraje. Y voy al ejemplo. Supongamos un ejemplo de dos empresas argentinas, vamos a pensar dos empresas solventes conocidas, por ejemplo, Austral Construcciones y Otesur. Se someten a un arbitraje en Ginebra, en Suiza, o mejor en este caso, si seguimos con ejemplo, en Seychelles. Se someten a un arbitraje en el extranjero. Los árbitros en ese país, que parece totalmente correcto, ninguna de las partes objeta la jurisdicción arbitral, los árbitros dictan un laudo. Cuando el laudo se viene a dictar acá, en la hipótesis intelectual Austral, acá no se podría reconocer, porque no se ha cumplido el criterio de arbitrabilidad objetiva. A mí me parece que, salvo que eso caiga en un tribunal en Argentina, en un juzgado muy conservador y exigente, por el solo hecho de que no se cumple ese criterio, es muy difícil, diría desaconsejable, no reconocer ese laudo extranjero. Hay un artículo 11 en la ley que dice que las partes, si no objetaron algo e incluye las condiciones para la validez del acuerdo arbitral, no lo objetaron en su momento, no pueden venir después. Ya jugaron al arbitraje, cuando el laudo fue contrario, dicen, no, pero fíjese, no cumplimos el requisito tal. Entonces, es verdad que en sede de reconocimiento de ejecución, tanto la Constitución de Nueva York como la ley argentina dice que la arbitrabilidad no es necesaria la invocación de parte o la prueba de la parte para cuando el obstáculo es la arbitrabilidad. Pero si miramos cómo utilizan los términos, tanto la Constitución de Nueva York como la ley, tampoco obliga al juez argentino a rechazar la ejecución del laudo. Con lo cual, el juez puede hacerlo. Yo creo que podrá hacerlo, sobre todo si va más sobre la otra causal, que es el orden público. Que puede ser, sobre todo si pensamos en las empresas que yo mencioné, que haya algo raro ahí, ¿no? Entonces, el juez tendrá que estar atento si no hay algún elemento de las partes que se fueron ahí por alguna cuestión non santa, y en ese caso será muy sano que se rechace el reconocimiento de ejecución. Pero por el simple hecho de que las partes prefirieron ir a otro país, me parece que es totalmente contrario a la realidad del comercio internacional. Última observación, me parece también que esa interpretación de decir, bueno, nosotros no tenemos ningún problema en ejecutar un laudo y en aceptar una prórroga que venga para acá, en un caso totalmente interno suizo. No tengo ningún problema de que me hablen, pero no vamos a aceptar jamás el caso contrario. Hay un criterio que, digamos, si eso es porque lo dice la ley, bueno, habrá que aceptarlo si la ley es tan taxativa y si somos tan positivistas, pero como fundamentación sustancial de la ley, me parece que deja bastante que desear. Si de un lado nos parece tan aceptable y del otro lado tan terrible, hay algo que no encaja de todo bien. O no es tan terrible o no es tan problemático.
derecho a respirar. Sí. Yo aprovecho también para este tema de las dos partes argentinas que están en la sede anterior. ¿Qué pasaría si una de las partes argentinas interpusiera un recurso de nulidad argumentando que en realidad es un arbitraje doméstico? Bueno. Digamos que dos partes con extranjero en Argentina quieren sede en Montevideo, pero en vez de venir con la convención, la parte que lo quiere ejecutar, la parte que no es, digamos, que tiene que cumplir con el laudo, interpone un recurso de duración ante el Tribunal Argentino argumentando esto es en realidad es un laudo doméstico. Si podría. Varias cosas. Primero, como soy mayor que Diego, tengo un poco más de memoria sobre la historia del artículo 1 del Código Procesal. No es exactamente como él la describe. La 17.434, si no recuerdo, pero la ley convenio marcaba la improrrogabilidad absoluta de jurisdicción. No se podía prorrogar, fuese su ámbito fuera de la República y no distinguía si era internacional, interno, lo que fuera. La ley 21.305, que fue la anterior al texto actual, hizo un giro copernicano y dijo: cualquier cuestión se puede prorrogar en jueces o árbitros fuera de la República, y no se refirió a la internacionalidad. Esa es la ley que se modifica en la época militar. Y ahí se puso, o sea, en lugar de pasar a un sistema donde no había control alguno de internacionalidad, se puso el fiel de la balanza en el medio. Y se dijo, sí, se puede prorrogar en jueces o árbitros fuera de la República los casos absolutamente internos, porque de eso es lo que estamos hablando, cuando el caso es internacional. Porque así se mantenía el principio que cambiaba en un artículo, que era el principio de la improrrogabilidad de la jurisdicción de los jueces o árbitros argentinos. Pero ahora no es que nosotros mantenemos o preconizamos la improrrogabilidad de la jurisdicción como principio. La improrrogabilidad de la jurisdicción de los jueces argentinos cuando el caso es absolutamente interno, de eso estamos hablando. No estamos hablando de la improrrogabilidad de la jurisdicción internacional, porque nadie diría eso, ni yo dije eso. O sea que ahí no me entendieron bien. La improrrogabilidad de la que estamos hablando es de la improrrogabilidad de la jurisdicción interna, o sea, de los casos absolutamente internos. Podrá discutirse el criterio o no, pero digamos, siempre el principio no lo inventamos nosotros en el Código Civil Comercial, siempre el principio fue la improrrogabilidad. Después se abrió la prorrogabilidad y después se volvió al final de la balanza la 21.305, creo que es la que lo abre, y la 24.454, si mal no recuerdo, es la que lo pone en este medio donde está el Código Procesal ahora, que es un medio que la comisión, no fui yo sola, Alberto, estimó razonable y mantuvo en el medio. Ahí prorrogamos la jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República cuando el caso es internacional. ¿Y cuando el caso es internacional? ¿Lo convierto en internacional porque yo digo que lo es? No, porque el caso es internacional. Voy al segundo ejemplo. O sea, el 2605 entonces tiene todo este antecedente histórico que no es exactamente la secuencia recordada. Pero además, creo que la objeción central que quiere poner Diego, que ponen muchos profesores que valoro mucho como lo valora Diego, que dice, ¿por qué no puedo prorrogar la jurisdicción en un árbitro fuera de la República en un caso absolutamente interno? Y voy al caso muy bien puesto de OTESUR y de Oil Construcciones. ¿Por qué no? Porque OTESUR no es solo OTESUR. Es OTESUR y su realidad en la Argentina. Y Oil Construcciones es un conglomerado de empresas que no son solo dos empresas que quieren ir a litigar sus problemas en Ginebra. No, son empresas con gente, con emprendimientos, con explotación acá en el país y absolutamente internas. Un juez de Ginebra podrá, un juez o un árbitro con sede en Ginebra, podrá resolver o captar de la misma manera
todas las connotaciones sociales, políticas, económicas involucradas en un caso absolutamente interno. Esa es la finalidad de admitir o no la prorrogabilidad. En casos intrascendentes puede ser, pero justamente lo que se tiende a proteger son aquellos casos que, por ser casos nacionales, tienen una repercusión en el ámbito interno. Por eso queremos resguardar la improrrogabilidad en los casos absolutamente internos, no la improrrogabilidad de la jurisdicción internacional. Nunca dije eso, ni lo pienso, ni estimo que eso sea razonable. Lo que hace la ley es otra cosa. Y bueno, esa visión sesgada de por qué admitimos que prorroguen en nosotros y no admitimos que prorroguen afuera. No admitimos prorrogar un caso interno afuera por las razones que les dije. Ahora, si el derecho extranjero no se agrava, si las partes no se agravan, si la ley de la sede del arbitraje no se agrava, de que un caso interno extranjero elija como sede la Argentina, ¿por qué nos vamos a agraviar nosotros? Pareciera que es como aquel divorcio relativo, o sea, declarábamos, no reconocíamos el divorcio decretado en la Argentina, pero bueno, no nos metíamos con el divorcio decretado en el extranjero si el matrimonio había sido celebrado en el extranjero. O sea, eso es una visión unilateral, pero me parece que el fundamento es distinto. Entonces, cuando el 2605 habla de la materia patrimonial e internacional, lo hace con esta historia y lo hace con este alcance y con este ámbito de protección. Entiendo que a lo mejor para algunos partidarios de las relocalizaciones a ultranza esto pueda parecer antiguo, no digo que no, pero estoy convencida de que es lo mejor para el país. Por eso hemos puesto esta solución. Este es el sentido de las cosas. Y vuelvo a decir, nunca se dijo que la improrrogabilidad se refiriera a la jurisdicción internacional. Y que es una cláusula de prórroga de jurisdicción es un tema muy interesante el que plantea. ¿Por qué? Porque hace a la naturaleza del arbitraje. ¿El arbitraje es jurisdiccional o el arbitraje es un contrato o el arbitraje tiene una naturaleza mixta? Ahora, con la reforma del Código Civil y Comercial, realmente la cuestión está ahí para que los doctrinarios la debatamos. Porque evidentemente hay un contrato entre las partes que ponen el acuerdo de arbitraje, hay un contrato entre el árbitro y las partes que lo designan. Pero la facultad de dictar un fallo con fuerza obligatoria de alguna manera nace del ordenamiento jurídico que me admite, que reconoce que los particulares puedan resolver la controversia con un tercero y que esa controversia el Estado argentino lo pueda tomar y la pueda ejecutar. O sea, hay un reconocimiento de la naturaleza jurisdiccional del arbitraje con una naturaleza ciertamente mixta, se mezcla el contrato con la naturaleza jurisdiccional. Y si miramos los efectos de este arbitraje, de este laudo, cuando lo queremos ejecutar, no me cabe duda que esto es una prórroga de jurisdicción arbitral, pero es una prórroga de jurisdicción, es un juez del caso concreto, pero cuando está designado es un juez de ese caso, las partes lo han pedido así. Bueno, no quiero polemizar, estoy simplemente contestando. Sí, quizás pueda servir para echar luz, ¿no? Creo que son etapas distintas. Unas cuando se plantea el arbitraje y otras cuando se pretende el reconocimiento y ejecución del laudo. Tanto Argentina como Uruguay, parte de la Convención de Nueva York, y la Convención de Nueva York prima frente a la ley interna, ¿verdad? En ambos países, con fundamentos, algunos comunes y otros no. Es decir, yo no puedo dejar de lado una norma contenida en la Convención para aplicar la norma de derecho interno, de derecho internacional privado interno. Entonces, la Convención de Nueva York se aplica cuando
El laudo fue dictado en un país distinto a aquel donde se pretende su reconocimiento de producción. Y este sería el caso. Las dos empresas nacionales argentinas, y todo lo vínculo con Argentina, y fijan la sede en Uruguay. Bueno, si fueran dos empresas uruguayas, ¿verdad?, que fijan la sede en Argentina, y luego ese laudo dictado en Argentina se pretende ejecutar en Uruguay. Bueno, yo voy a la Convención de Nueva York y la aplico. Entra dentro del ámbito de aplicación de Nueva York porque dijo que se dictó el laudo en un país y se pretende ejecutar en otro, ¿verdad? Y en el artículo 5 de Nueva York no está esta cuestión. Sí, está Bueno, en el punto 2. está bueno, pero no está. Bueno, no sé. Sí, está. Podría ser una serie. No, pero hay la pregunta de Rivera Junior. Era si en ese caso de la jurisdicción en el Uruguay, del caso absolutamente interno, podría reclamarse, reconózcalo como un arbitraje doméstico. Nos pongo acción en recurso de nulidad con 13 laudos. Le pongo recurso de nulidad contra ese laudo. Bueno, a ver, acá. Sí, acá. Bueno, me parece conocido el caso, pero ahí había una Pero ahí está claro, empresa. tenés Ahí había empresa, una claro. empresa y Sí, lo que sí. vos querés decir, Acá no hay, no empresa. hay. De ese puede hablar Diego Bien. también, que escribió un artículo muy lindo. Hablamos del IPF con Uruguay, ¿no? Yo creo que no habiendo una cláusula expresa que permitiera impugnar acá, este laudo, como bien dijo Cecilia, es un laudo extranjero para nosotros, está dictado fuera del país, cae dentro de la Convención de Nueva York. Lo que pasa es que si las dos partes son partes argentinas, el artículo 5 de la Convención de Nueva York hace que el juez pueda denegar el reconocimiento si comprueba que según la ley del país de reconocimiento, en Argentina, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje. Si es un caso absolutamente interno, no hay validez de la cláusula arbitral. No es arbitrable la cuestión. Creo que entra por ahí la cuestión. Porque una cosa es la arbitrariedad y otra cosa es la internacionalidad. Pero es que si Una no cosa es es la arbitrariedad de internacional, la materia y otra cosa es la internacionalidad. bueno, pero entonces podría entrar por invalidez por los otros incisos del artículo 5, cuando dice la invalidez del acuerdo arbitral. Por invalidez del acuerdo arbitral, porque En ese caso, nuestro derecho iría por quizás lo tomaría por un principio de orden público. Pero yo creo que en la arbitrariedad de la materia también entra el carácter internacional de la controversia. O sea, yo creo que no se podría decir esto es un arbitraje doméstico, lo impugnó acá. Creo que sería un arbitraje internacional y habría que ver dentro de la Convención de Nueva York cómo se resuelve. yo me parece que Cecilia tiene razón en este sentido. No es un tema de arbitrabilidad, sería extender mucho la noción de arbitrabilidad, que debería ser más bien restringida. Y repito, me parece a mí que si es una cuestión, como acaba de decir María Elsa, de la primera parte del artículo 5 de la Convención de Nueva York, o sea, el 5.1, ahí solamente juegan a instancia de parte. Y si no hay instancia de parte, esa parte estaría totalmente impedida de presentarlo si ha participado del arbitraje en el extranjero, según el artículo 11 de la ley de arbitraje argentina. Y según, digamos, principio general del derecho. Pero estoy de acuerdo con María Elsa. En un caso, creo que eso lo había dicho, por lo menos lo pensé, si se detecta en un caso concreto una contradicción con el orden público, debe ser el orden público internacional, tendrá que ser, digamos, de acuerdo a la jurisprudencia, una cuestión seria, ¿no? Manifiesta, una cuestión realmente que vaya contra el orden público internacional argentino. No hay problema, pero eso es excepcional. Estamos hablando de criterio de excepción
y no me parece que sea conducente a ningún efecto generalizar las excepciones, ponernos en la situación patológica, como si fuera la situación criminal. En general no es bueno, sobre todo porque la mayoría de los casos se pasan bien. La gran mayoría de los casos las partes tienen buenas intenciones, quieren solucionar el caso, se someten a un árbitro para solucionarlo porque piensan que es mejor desde el punto de vista técnico, no sé si es verdad en todos los casos, pero eso es en general la decisión de las partes, van a un tribunal, a un país que les parezca adecuado y digamos, lo raro es lo contrario. Entonces, legislar para lo raro es solamente por vía de excepción, ¿no? Generalizar todos los casos, atraparlos en la situación patológica. Pasamos al segundo punto, también vinculado con el ámbito material de la ley, porque es una ley de arbitraje internacional comercial. Entonces, la siguiente pregunta es para María Elsa, es ¿qué criterios o cómo define la ley argentina el arbitraje comercial, la comercialidad? Y hasta dónde es usual definir la comercialidad en función del derecho aplicable. Por ejemplo, la Convención de Panamá habla de negocios de carácter mercantil. ¿Es lo mismo que lo que dice la ley argentina? ¿Es algo diferente? Bueno, ese es el segundo punto, ¿no? El arbitraje debe ser comercial e internacional. La noción de comercialidad es una noción compleja. Fíjense que la ley modelo dice que debe ser interpretada con amplitud y después enumera casos que considera comerciales. La ley uruguaya, después lo explicará Cecilia, hace algo parecido. La ley argentina no ejemplifica como lo hace la ley uruguaya, ni lo ejemplifica casos de comercialidad como lo hace la ley modelo en la nota del artículo primero. Más bien ensaya una calificación autónoma de comercialidad, o sea, busca definir la comercialidad en el artículo 6. Y dice, a los efectos del artículo primero se considerará comercial cualquier relación jurídica contractual o no contractual de derecho privado regida predominantemente por él en el derecho argentino. ¿Es comercial cualquier relación jurídica contractual? La verdad es que es una redacción bastante, digamos, muy flexible, breve, imprecisa, me parece a mí, y no muy feliz. Porque esto de decir que es una relación está bien, correctísimo cuando dice contractual o no contractual. O sea, creo que eso es una base sobre la Convención de Panamá que podría interpretarse restrictivamente en la Convención de más de 40 años, que cuando habla de negocios de carácter mercantil se está refiriendo más bien a los contratos. Pero acá queda bien en claro, toma la línea de Nueva York, se toma la línea de la ley modelo cuando dice comercial o no comercial, contractual o no contractual, de derecho privado, pareciera que es obvio, o regida predominantemente por él en el derecho argentino. Yo creo que esta norma hay que leerla también en el marco de lo que ha sido la Declaración Argentina al artículo primero, punto 3 de la Convención de Nueva York. La Argentina ha declarado que la Convención se aplica a los casos que se consideran comerciales para el derecho argentino. Lo cual no está mal. Y yo diría que no somos los únicos que hicimos esa definición de la comercialidad por el derecho argentino. Está bien, primero porque es el ámbito de aplicación de la ley. Y la Lex Fori es la que califica el ámbito material de aplicación de un ordenamiento que es predominantemente un ordenamiento procesal internacional. O sea que es correcto, pienso que se busque abrevar en el concepto de comercialidad en el derecho local. No somos originales porque, bueno,
hicieron 48 estados de la Convención de Nueva York, que pusieron la misma declaración, definen el carácter mercantil por el derecho interno. Entre esos Estados Unidos, bueno, les puedo mencionar, pero Argentina, Argelia, Estados Unidos, China, Chipre, Croacia, Cuba, Dinamarca, Guatemala, 48 estados. O sea, es bastante común definir la comercialidad por el derecho interno. Ahora, el problema creo que viene en el derecho interno. ¿Qué es comercial para el derecho interno? Nosotros, con la reforma del Código Civil Comercial, ya no estamos tan seguros, porque antes definíamos que era comerciante, definíamos que era acto de comercio, digamos, el mundo era más seguro. Ahora no, ahora hemos evolucionado, creo que está bien, porque falta la noción de empresa, ¿no? Actividad en forma organizada a la que se realizan aportes para la producción e intercambio de bienes o servicios con propósito de lucro, ya sea de forma individual o en su caso para participar en los beneficios o para soportar las pérdidas si se trata de una persona jurídica, artículo primero de la Ley de Sociedades. O sea que pareciera que hay una comercialidad que hay que explorarla con otras pautas. Pero quizá la noción se puede construir un poco mejor volviendo a este vapuleado artículo 2605, que nos dice que la materia debe ser patrimonial. Y ahora quiero acordarme también de nuestro viejo Código Procesal, el Código Procesal vigente, Civil Procesal de la Nación, que en el artículo 737 excluye el arbitraje lo que no puede ser objeto de transacción. Y la transacción es el acuerdo sobre el derecho litigioso doloso. O sea que la transacción, entonces eso pareciera que la patrimonialidad está vinculada a la disponibilidad de los derechos. Derechos disponibles para la autonomía de la voluntad de las partes, de carácter contractual o extracontractual. El artículo 1651 del Código Civil, tan criticado, es un artículo del derecho interno, no del derecho internacional privado, o sea que no se aplica al arbitraje internacional, pero indica los casos que están incluidos del arbitraje en el derecho interno. Y ahí hace una enumeración, habla del Estado civil, capacidad de las personas, habla de las cuestiones de familia, y hace una enumeración más amplia. Después seguramente alguna pregunta más sobre eso, las relaciones de consumo. Curiosamente, en el ámbito internacional, el artículo 2655 también evita la prórroga de jurisdicción en las relaciones de consumo internacionales. Ojo que hay arbitraje interno en relaciones de consumo, o sea que la norma tiene sus aristas. Muy discutible el tema de los contratos de adhesión. Claramente esta norma no se aplica al derecho internacional privado y no se extiende tampoco al arbitraje internacional y no sería bueno interpretar, si quieren después volvemos sobre eso. Pero pareciera que la clave está en esta caracterización del carácter comercial de acuerdo a las pautas de la Lex Fol, en la patrimonialidad de la cuestión y en la disponibilidad de los derechos. Yo creo que ahí es cuando nosotros podemos encontrar el meollo de lo que es comercial o debemos calificar como comercial para el derecho argentino en la ley de arbitraje internacional. Muchas gracias, María Elsa. ¿Y cómo lo define la ley uruguaya, la comercialidad? La ley uruguaya sigue la ley modelo, completamente la nota número 2, el artículo 1.1, la ley modelo. Creo que, o sea, de forma textual, la nota, ¿verdad? Empieza diciendo que la expresión comercial debe ser interpretada ampliamente, de modo que abarque las cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole comercial, contractual o no contractual. Ahí nos acercamos a la ley argentina.
para mi modo, bueno, después dice, las relaciones de índole comercial comprenden las operaciones siguientes sin limitarse a ellas, y hace un listado no taxativo de situaciones que consideran. Es igual que la ley. Es mucho más amplia la ley argentina, capaz que me equivoco, ustedes me dirán, pero al decir relaciones privadas, contractuales privadas, nosotros todavía hemos tenido o sea, si yo digo privado, incluye todo. No es una redacción feliz. Es decir, incluiría también toda la materia civil. Claro, lo que decía María Elsa, en Uruguay también, pero eso yo lo tenía previsto comentar cuando nos preguntaba acá el colega sobre la materia arbitrable y la materia no arbitrable, que ahí coincidimos, básicamente, nuestro Código General de Procesos es arbitrable y todo aquello es transable, pero no es transable no, o sea, el Estado civil no, todo lo que es patrimonial sí, incluso el derecho de familia. Pero en realidad la ley de arbitraje, va a pensar, ¿qué dice? La ley de arbitraje comercial internacional, o sea, comercial, no dice arbitraje civil. Tampoco dice arbitraje interno, porque el arbitraje interno está regulado en el CPP, la ley está regulada en el internacional. ¿Y cuál? El civil, no, el comercial. Entonces, yo voy a decir, no quiere decir que no pueda haber arbitraje. De hecho, hay todo tipo de mecanismos de solución de controversias en el ámbito del derecho privado, civil, de familia y una serie de cosas. Pero esta ley refiere al arbitraje comercial e internacional. Y comercial es comercial. Y yo me anoté acá porque me pareció ilustrativo, una parte. Bueno, sin duda la ley nuestra estaría más en consonancia con la Convención de Panamá, en sus 44 años, que fue en enero, no sé, ya cumplió los 44, que con la ley argentina, pienso. El diccionario de la Real Academia Española dice: mercantil es lo perteneciente relativo al mercader, a la mercancía o al comercio, y comercial es lo perteneciente al comercio y a la comercial. Obvio, ahí no está la materia civil. Entonces, y la materia civil es derecho privado. Ahí tienen un lío ustedes que no sé cómo. No sé. Bueno, pero no me meto en la ley. La ya está clara, es comercial, no sí. Diego. Muy brevemente, yo como nunca entendí muy bien la diferencia entre comercial y civil, la cuestión que hace la ley, la opción que hace la ley argentina me beneficia, me simplifica las cosas. Pero creo que desde un punto de vista interpretativo se puede ir a lo que plantea María Elsa. No digo que, otra vez, no digo que se bien, pero se puede ir a la idea de lo que es patrimonial, que no esté excluido. Yo prefiero una definición muy amplia y que excluya algunas materias concretas. Y me parece que es así como funciona mejor. Lo mismo volviendo atrás con la internacionalidad. La fórmula francesa que han seguido otros países, como por ejemplo Colombia, no es una cosa exclusivamente de países extraños. Esa fórmula de permitir una justicia internacional, entre otras opciones que da la ley colombiana, cuando afecta a los intereses del comercio internacional. Ya está. Después, digamos, para las cuestiones, como decían, de las cuestiones raras, tenemos siempre herramientas para lidiar con esas cuestiones raras y para bloquear cualquier tipo de efectos a esas situaciones no deseables. Pero yendo al tema de la comercialidad, coincido con lo que se ha planteado aquí, lo que ha planteado María Elsa. La única cuestión es que esto me hace pensar un poco en que las normas, todas, pero incluso las normas internacionales, que se han mencionado acá, y sobre todo la Citral, también podríamos hablar de la de Panamá, tienen su época, su sentido y su contexto, ¿no? Cuando digo su época, digo su contexto. Entonces, la Convención de Nueva York de 1958, por ejemplo, tiene toda una serie de referencias al derecho internacional privado, yendo al tema esencial de esta discusión teórica, el tema que subyace a toda esta discusión.
Porque en aquel momento, año 58, hace 61 años, o casi 61 años, el derecho internacional privado, de un lado, era central, porque estábamos en un sistema internacional totalmente interestatal. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial, de la creación de las Naciones Unidas, etc. Y, sobre todo, había una visión internacional privatística de las relaciones internacionales. Había algo más, no había arbitraje internacional, por eso uno podía poner ahí más o menos lo que quisiera. Con la práctica, esa es mi impresión, puedo estar muy equivocado, mi impresión tanto como profesor como práctico del arbitraje, muchas de esas reglas se revelaron poco útiles en general, por lo menos con una utilidad marginal. Y lo mismo pasa con la ley modelo. La ley modelo es más moderna, del 85, pero ya pasaron 30 años. Y es en estos 30 años en los que se ha desarrollado el arbitraje. Te digo otra cosa, antes el arbitraje siempre existió, pero antes el arbitraje era una opción más o menos menor, o una opción importante para grandes empresas, no era lo que es hoy, que es la regla general a la que se refería Graciela Medina en la presentación de esta discusión. Y digo todo esto, y ustedes dirán que tiene que ver esto con el tema de la comercialidad. Digo esto porque María Elsa mencionaba, dice, bueno, no me parece mal, hay 48 estados que se refieren a hacen una declaración sobre lo que es comercial según su ley interna. Esto en la Comisión de 58, con la lógica interestatal de la época, concuerdo, tiene mucho sentido. Hoy en día tiene menos sentido porque el arbitraje se ha transnacionalizado enormemente. Y si vamos a la ley modelo, que tiene ese artículo primero y esa nota a la que se refirió Cecilia, que es tomada por la ley uruguaya, en el 2006, ya hace 13 años, tampoco es ayer, pero en el 2006, y me consta porque yo participé de ese debate activamente, en el 2006, cuando se hicieron algunas modificaciones a la ley modelo, no muchas porque no se querían tocar mucho, por miedo a no ser capaces de dejar eso que había funcionado bastante bien y mal lograrlo, se adicionó un artículo que es bastante común en la normativa aprobada por la OCITRAL, digamos, vamos a decir el tipo de artículo, que es el artículo 2A. No está muy comentado. La reforma, cuando se habla de la reforma de 2006 de la ley modelo, se habla sobre todo de las medidas cautelares, se habla de la forma del artículo 7, pero poco hablan del 2A. Y el 2A lo que nos recuerda es, ojo, usted, legislador, usted va a adoptar esta ley modelo, lo han hecho muchísimos países, casi alrededor de 100 jurisdicciones, muchísimos países han tomado esta ley. Usted va a tomar esta ley. Ojo, esta ley va a ser la ley uruguaya, la ley argentina, la ley mexicana, la ley venezolana, la ley española, todos los países que han adoptado la ley mexicana. Pero su interpretación debe ser internacional. Esto no es un instrumento hecho para Uruguay, para Argentina. No sé si me explico, tengo que hacer muchos matices. Sí es hecho para esos países, pero no es la idea localizar esa legislación. La legislación, la idea es que sea internacional y que en su interpretación a nivel local no se tropicalice demasiado. Eso es lo que quiere hacer el artículo 2A. Entonces, yo estaría más por una idea más transnacional de la comercialidad que por un criterio que a lo mejor que en algún país, de todos los que mencionó María Elsa, es un criterio que viene de un código de 1870 y que tal vez las cosas cambiaron un poco en estos 150 años y ya esa idea de comercialidad no es la misma. Entonces aquí si hemos aprobado un código uniforme, un código unificado civil y comercial, parece más lógico ir hacia una idea no tan estricta de lo que es comercial, pero reconozco que puede plantear problemas desde el punto de vista práctico. ¿Sí? Escuchando a Diego, que me parece impecable todo lo que dijo, yo quería aclarar, me vino la necesidad de aclarar que yo estaba haciendo un comentario en el plano del ser, es decir, de lo que dice la ley, no en el plano del deber ser de lo que me gustaría que fuera.
sea, Pasamos entonces al siguiente tema. ¿Qué rol asigna tanto la legislación argentina como la uruguaya a la autonomía y la voluntad respecto de la elección del derecho aplicable? ¿Hasta dónde estas legislaciones permiten a las partes elegir reglas de derecho no estatales para resolver las disputas? ¿Qué pasa cuando las partes no eligen un derecho? ¿Cómo resuelve la ley argentina estos temas? Bueno, en la ley argentina, toda la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación va en la línea de reconocer la autonomía de la voluntad de las partes. A nivel de derecho internacional privado, el gran avance es que se lo ha reconocido, creo, expresamente. Y también en la ley no está reconocida la autonomía de la voluntad. En la pregunta sobre el derecho aplicable, ¿no es cierto? Lo ha reconocido tanto respecto del derecho aplicable al procedimiento como el derecho aplicable al fondo del asunto. O sea, evidentemente las partes no se encuentran ceñidas por la ley a una forma determinada. O sea, se admite que las partes puedan determinar el derecho aplicable al proceso arbitral, ya sea porque ellas elijan un determinado procedimiento institucionalizado, porque se refieren a una legislación arbitral que quieran que se aplique a su procedimiento, porque ellas mismas se refieren a alguna convención internacional que quieren que se apliquen sus reglas, que ellas mismas elaboren las reglas aplicables al arbitraje, y en su caso incluso que se le delegue a los árbitros la facultad de establecer ciertos aspectos. En realidad, sin embargo, subsidiariamente lo que hace la ley es, en aquello que no está expresamente establecido en el procedimiento, bueno, remite a la solución de la ley de la Convención de Nueva York, que es la ley de la sede para proporcionar ese sustracto. Y como en realidad después vamos a ver que la validez del acuerdo de la Convención de Nueva York se rige por la ley del lugar del arbitraje, en virtud de la ley del país donde la validez del procedimiento para el reconocimiento de ejecución, la ley del lugar en virtud del cual las partes han sometido, o si nada se ha dicho, del país donde se hubiera evitado la sentencia. Pareciera que la constitución del tribunal arbitral, el procedimiento arbitral, debe ajustarse al lugar donde se ha realizado el arbitraje. Pareciera que tiene una fuerza particular subsidiaria a la ley del lugar de la sede, pero campea la voluntad de las partes de poder fijar el procedimiento jurídico según a la obra del arbitraje. En alguna reunión pasada discutía con un profesor muy inteligente argentino si, por ejemplo, las partes podían, y me gustaría que escuchar las opiniones de ustedes, podrían pactar la apelación, el recurso de apelación respecto de un laudo que estaría regido por la ley argentina, que dice que solo puede ser objeto de petición de nulidad del laudo. Yo creo que sí, porque creo que las partes disponen del procedimiento y creo que podría hacerlo. Hay quienes dudan que la respuesta pueda ser sí. Yo creo que hay un ámbito, lo mismo lo que se planteó hace un rato, si había cláusula para que la nulidad fuera llevada a una sede distinta y después ya llevada a la sede arbitral. Bueno, o sea, creo que hay un gran campo de autonomía de la voluntad en el derecho aplicable al procedimiento. Y en el derecho aplicable al fondo, ni qué decirlo. Está reconocido en los artículos 79, 80, 81, 82, la autonomía material de las partes, porque en todos los casos dice el árbitro deberá decidir conforme a las estipulaciones o con arreglo a las estipulaciones del contrato, la autonomía material de la voluntad de las partes y a los usos que deberán mercantiles que deberán tenerse en cuenta.
Y por otra parte también nos dice que si las partes hubieran elegido el derecho aplicable, que es la autonomía conflictual, las partes eligen el derecho aplicable a su relación jurídica, se habrá de entender que el derecho elegido es el derecho sustantivo de ese país y no las normas sobre el conflicto de leyes. Ahora, las partes, dice la regla general del artículo 79, el Tribunal Arbitral decidirá el litigio de arreglo con arreglo a las normas de derecho elegidas por las partes. Creo que ahí fue la pregunta también. ¿Estas normas de derecho son solo un derecho nacional, estatal, o pueden ser un derecho no estatal? Fíjense que después, cuando dice si las partes no han elegido el derecho aplicable, el Tribunal Arbitral aplicará las reglas del derecho que estime apropiadas. Rules of law, reglas de derecho, normas de derecho, creo que es una expresión flexible que brinda soporte a una gran amplitud de la autonomía de la voluntad de las partes, que permite que las partes elijan un derecho nacional, pero también permite que las partes seleccionen disposiciones de ordenamientos distintos a distintos aspectos de la relación que se haya, o bien que seleccionen un ordenamiento y excluyan algunas de sus disposiciones, o que elijan como aplicable alguna convención o algún ordenamiento que no esté vigente en un Estado, o que no esté vigente entre los Estados vinculados al caso. O sea, creo que ahí hay un enorme campo a la autonomía de la voluntad de las partes. La Conferencia de La Haya, cuando comenta los principios y comenta esta expresión norma de derecho, hace algunas acotaciones, o sea, que al hablar de normas de derecho, lo mismo reglas de derecho cuando el árbitro tiene que referirse al derecho con el que va a resolver el fondo del asunto, pareciera que no son disposiciones aisladas, que de alguna manera es un conjunto de normas, se dice neutrales y equilibradas, que deben provenir de alguna fuente reconocida en el ámbito internacional, en el ámbito supranacional. O sea, no unas disposiciones de carácter local o puramente nacional que beneficien a una parte y no a otra. O sea, siempre ha de guardarse que sea un ordenamiento con una fuente identificable, reconocida y que guarden una relación así de neutralidad, que permita guardar el equilibrio entre las partes, resguardando la autonomía de la voluntad de las partes. O sea, podría ser un derecho no estatal, podría ser la lex moratoria, o sea, pueden ser los principios del derecho comercial internacional, un derecho nacional, sí, desde este ámbito. Distinto arbitraje no sometido a ninguna ley arbitral nacional, que ese sería el supuesto, digamos, el arbitraje nacional incluido en la Convención de Nueva York. Bueno, esa es la pregunta. Sí. Pasamos entonces cómo resuelve este tema en la legislación uruguaya. Muy bien. La ley uruguaya le da un altísimo rol a la autonomía de la voluntad de las partes. Sigue textualmente el 28.1, o sea, el 28.1 de la ley sigue la ley modelo. En cuanto a la expresión reglas del derecho, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Elsa. Creo que eso es incuestionable. Además lo dice la nota explicativa de un central a la ley modelo, en el párrafo 39 lo dice expresamente, o sea que creo que no se puede tratar otra cosa, me parece a mí. Me gustaría señalar que creo que la ley uruguaya es más amplia en el 28.2 de la ley modelo. Y les voy a decir por qué, en cuanto al método, que también era la segunda parte de la pregunta, ¿verdad? El método que debe seguir el tribunal para determinar el derecho aplicable cuando las partes no lo han elegido. Y les cuento que esto fue bastante polémico en Uruguay. Yo, que digo, no lo puedo creer, apoyé la posición de dos queridos colegas que fueron el doctor Talichi y el doctor Jorge Talichi por Arribí, que
pero algunas cositas uno mete cucharadas. Y con la oposición férrea, pero después lo convencimos de Huberti. ¿Por qué? Huberti dice, los árbitros tienen que aplicar ese conflicto y punto y todavía sigue discutiendo eso. A veces cada tanto le sale de vuelta ese discurso y se enoja, se hace enojar. Bueno, pero creo que más o menos lo convence. Y le digo por qué. La ley uruguaya dice, en el 28.2, si las partes no indican el derecho aplicable, el tema será escogido por el tribunal arbitral conforme a los criterios que estime convenientes, conforme a los criterios que estime convenientes el tribunal arbitral. Punto. Y ahí terminó. Y ustedes saben que la fórmula de la ley modelo es bastante más complicada, por decirlo de alguna forma. La ley modelo dice, si las partes no indican el derecho aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley, está refiriendo a la ley nacional, ¿verdad? A la ley que determine las normas de conflicto que estime aplicables. Es decir, esto de la ley modelo es más próximo a la opinión del profesor Huberti, que me parece que es un poquito más restrictiva que la que finalmente incorporó la ley uruguaya. Diego, ¿querés agregar algo? Yo creo que esta evolución en el tema del derecho aplicable confirma un poco lo que mencionábamos antes, es decir, en una época casi todas las legislaciones sobre cuando se referían a las cuestiones de derecho aplicable hablaban de normas de conflicto, porque veían al árbitro como juez, veían al árbitro, y no digo que el árbitro no ejerza funciones jurisdiccionales, estoy totalmente de acuerdo con María Elisa, claro que las ejerce, pero la cosa es que efectividad esas funciones jurisdiccionales que necesita el auxilio del juez judicial, si cabe la redundancia, pero es interesante de ver, la idea era, bueno, ¿qué tiene que hacer un árbitro para aplicar el derecho? Hace lo mismo que un juez, ¿qué hace un juez? Tiene que ver el sistema de conflicto de leyes. Eso con la práctica se descubrió problemático. Cuando se pasó esa idea de, bueno, aplicar el derecho que le indique la norma de conflicto de leyes que estime pertinentes, en realidad era mediatizar, porque al final, ¿qué hacía un juez, un árbitro? Esto es comentado por algunos árbitros muy prominentes, grandes profesores del mundo internacional privado, como el profesor Pierre Lallier. ¿Qué hacían? Primero pensaban en el derecho que iban a aplicar, después buscaban el razonamiento a través, era un trabajo arduo que para un profesor como Lallier no era problemático, pero para otro profesor menos ducho en estos arcanos del derecho internacional era más complicado. Entonces, en realidad fue una simplificación dada por un uso realmente realista de la cuestión. Y que en realidad no se protegía nada particular utilizando este mecanismo de conflicto de leyes para la justicia privada. No había ninguna razón de fondo sustancial para mantener. Por eso hay esta tendencia, digamos, normal, que hasta en Uruguay lo han aceptado. Imagínense, yo creo que es un parámetro de razonabilidad. Siempre lo han aceptado. Ya son casi las 8:30 para dejar margen para que si alguien les creo que hace alguna pregunta. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo sobre algún otro punto en particular o si simplemente invitamos a... No, solamente yo agregaría porque creo que el árbitro siempre al decidir de todas maneras tiene que cumplir esta condición de que el derecho elegido sea, o la regla de derecho aplicable sea apropiada. Y el límite también viene dado por la propia ley cuando habla de las estipulaciones del contrato, los usos mercantiles, porque no olvidemos que el árbitro no puede resolver exequo el bono o como amigable comedor si las partes expresamente no lo designan. Pero esto de que los árbitros fijen las reglas de derecho tiene que fundar en el laudo razonablemente la vinculación que tiene la solución elegida con el fondo de la controversia, porque si no estaríamos en la arbitrariedad de la decisión del árbitro que está vedada si las partes no le han dado la facultad de resolver exequo el bono. Ergo, es muy importante el fundamento de razonabilidad que demuestre que la solución elegida es adecuada y que guarda esa relación con el fondo del asunto, ¿no?
creo que es el límite, de alguna manera se lo está marcando, debe resolver conforme a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los normas argentinas. Perfecto. Muchísimas gracias.